palabra del Señor con nuestro hermano Steven Cristina. Con nosotros nuestro hermano Steven Cristina. Un feliz sábado. Sí, estoy contento de estar aquí otra vez junto con ustedes en este sábado. Solamente mi voz está un poquito malo, pero con la ayuda de Dios, vamos a entrar en este mensaje de hoy. Podemos ver en la pantalla el título del tema: Hijos de Dios o Hijos de la Organización. Bueno, antes de entrar vamos a hacer una palabra de oración. Dale de amor. En ese momento, Señor, tu palabra va a ser abierto. Te lo pedimos que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, abrir nuestra mente para entender, Señor, las preciosas verdades que podemos encontrar en tu palabra. A veces pasamos por alto bendiciones, alimento que ya tú tienes preparado para nosotros, pero hoy abre nuestro juicio, así que podemos entender esas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ayer estaba leyendo la parte de la mujer samaritana al pozo de Jacob, y ahí hubo una mujer, ¿no es verdad? Pero la pregunta hoy en la mañana es: ¿cuántas personas había ahí con Jesús? ¿Cuál? ¿Estaba solo? Jesús con la mujer. Ok. Entonces, hermano, ahí dice que no es la multitud, ¿right? Porque a veces pensamos que no, debe ser muchas personas entonces para hablar. Pero ahí, hermana, White muestra que era una sola persona con que Jesús hablaba, que es esa mujer. Y a través de esa mujer venía la multitud. Por eso hoy no preocupe que no estamos muchos, porque quizás solo nosotros o hay alguien aquí que debe escuchar ese mensaje. Y esa alguien, que puede ser tú y yo, con ese mensaje podemos ir a otras personas y darles ese mismo tema, y ellos también pueden experienciar lo que tú has experienciado. Es verdad. Entonces, cuando estaba hablando, yo recordé de esa cita que yo leí ayer. Entonces, ¿cómo se dice? Era bien a tiempo a leer esa parte para quedar con no, porque a veces cuando uno no ve, dice: ¿dónde están los hermanos? Y uno piensa: ya predica o no predica. No, Jesús dice: predique sea a uno mismo, hazlo. Amén. ¿Es verdad? Y podemos ver el resultado. Muchos vinieron a Jesús por vía de esa sola mujer. Ok. Bueno, vamos a ver en la pantalla. Podemos ver también Juan 4, 2. Y vamos a leerlo de nuevo para ver. Y déjame decirle, antes de seguir, ese tema lógicamente es muy amplio. Yo no voy a tocar todo ese tema hoy porque el tiempo lógicamente no va a llegar, pero eso va a ser un ñapa de lo que el tema completo contiene. Ok, Juan 4, versículo 2 dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Dónde adoraban sus padres? En este monte. Ok.
y vosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ok, entonces los samaritanos tienen una idea cómo debe adorar. Pero los judíos tienen otro pensamiento de cómo debe adorar y dónde debe adorar. Y Jesús dijo: mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte, para los samaritanos, y ni en Jerusalén, para los judíos, al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis. Es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad viene ¿de quién? De los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. ¿Dónde? ¿En el monte? ¿En Jerusalén? No, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, o sea, para los judíos el Jerusalén es el lugar. Entonces, si alguno adora a Dios fuera de Jerusalén, para ellos eso no cuenta. O para los samaritanos, si uno no va al monte o al pozo de Jacob, como dice, la adoración no cuenta. Pero Jesús aquí estaba mostrando que no es el sitio o el lugar, o quizás que vinimos hoy aquí, en Groenhoven, no es ese lugar. Es donde tú estás reunido, o quizá con tu familia, o quizá con los hermanos, pero en espíritu y en verdad. Tales adoradores Dios busca. Ok, pero hoy vamos a estudiar esa parte un poquito más a fondo. Vamos conmigo en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Vamos a ver qué dice. Ok. Biblia. Ok. Dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, en cual engaña al mundo entero. ¿Qué hace Satanás? ¿Solamente los católicos? Al mundo entero. No es verdad, aquí no menciona religión. Menciona al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el gran engañador está aquí. Engañó a nuestros primeros padres. Recuerda, Adán y Eva entró tomó forma de serpiente y hablaba con Eva, y de esa forma tentó a Eva, indució de esa forma al pecar contra Dios. O sea, el engañador, como dice la Biblia, el serpiente de antigüedad, el padre de mentira, como dice Juan 8, versículo 44, está aquí. O sea, si adoración es importante, pensamos que el enemigo no va a engañarnos en ese punto, sino que él sabe que eso hace la controversia final, va a terminar en adoración. Recordamos en Apocalipsis 13, donde habla de la marca de la bestia y todo aquel que no tiene el número, ¿verdad? O el nombre, no puede comprar ni vender, ¿es verdad? Y vamos a ser perseguidos y todo eso, porque él va a enforzar a la gente para adorar a su manera.
O sea, en otra palabra, lo que tenemos hoy que casi está quitando, que llama libertad religiosa o libertad de conciencia, pronto no vamos a tener eso más. Podemos verlo también en algún tiempo pasado, en la pandemia, aunque hay gente que dice que yo no quiero tomar ese vacuna, pero hay gente que fueron obligados a tomarlo, fuera de sus conciencia. O sea, no tenía libertad de escoger. Entonces, esa misma cosa va a repetir en el fin del tiempo, pero ¿en qué cuestión? En adoración. Por eso Jesús dice, tales adoradores busca aquel que puede adorarle en espíritu y en verdad. Ok, Mateo 24, 14. Vamos a ver qué dice Jesús por ahí. Mateo 24, 14. Sí, vamos a verlo. Dice, ¿quién el enemigo quiere engañar? Porque hay gente que ya está engañado, pero hay un grupo que el enemigo trata de engañar, si fuera posible. ¿Quién es? Mateo 24, 14. Dice, y será predicado, a ver, ok. Y dice, y será predicado este evangelio al reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así, versículo 24. Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si es posible, ¿quién? Aún los escogidos. Ok. Entonces, ¿cómo dice? Serpiente de antigüedad no juega con nosotros, porque todo el mundo él trata de engañar. Engañó a los ángeles, una tercera parte. Entonces, ¿quiénes son nosotros? Entonces, por eso la Biblia es muy importante estudiarlo para saber cuando vienen cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, podemos detectarlo y dice, no, eso no está. Eso está escrito. Ok, entonces, en versículo 1, dice, los discípulos salió del templo, y cuando se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os dije que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se derriba. Y dice en versículo 4, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, engaño es lo que va a prevalecer, lo que vamos a ver mucho en esos últimos tiempos, mucho engaño. ¿Okay? La Biblia dice que Jesús, el enemigo, según Juan 8:44, es el padre de mentira. O sea, si alguien quiere enseñar cómo engañar, ¿a quién debe ir? A Satanás. Él es el padre de mentira. Él engaña, hasta engaña a sí mismo, que puede ser salvo. Ok, bueno, pero hay algo que Satanás también ha hecho por tierra. ¿Qué ha hecho por tierra? Según Daniel 8. Podemos ir allá, Daniel capítulo 8. Vamos a ver qué es lo que el enemigo ha hecho por tierra. ¿Estamos ahí? Daniel capítulo 8. ¿Sí? Okay. Bueno, Daniel 8, vamos a ir en versículo 12. Ok,
¿Sí? ¿Es una voz? Ok. Yes. Ok, bien. Daniel 8:12 dice, a causa de prevaricación, la fue entregado al ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra ¿qué? ¿Qué echó por tierra? La verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, ese enemigo prosperó en su mentira, echando por tierra la verdad de santuario. En otras palabras, la verdad de cómo se debe adorar. ¿Dónde está nuestra salvación? ¿Ok? Porque hoy en día, bueno, no voy a adelantar, pero vamos a llegar ahí. Ok, para ver. Ok. Ok, dice, por eso el saber de adoración es importante y saber cómo adorar y qué es adoración es de suma importancia, debido a que la gran controversia va a ser en cuanto a adoración, como ya le dije. Por eso esta respuesta de Jesús a esa mujer tiene su aplicación, no solamente para ella en aquel tiempo, pero para nosotros también en ese último tiempo. La Biblia no es solamente historia. La Biblia es también aplicación para nosotros hoy, como dice 1 de Corintios también, capítulo 10. Ok, también Eclesiastés 1, versículo 9. Dice que lo que estaba, está. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, lo que ha pasado va a repetir también en este tiempo. Ok, bueno, entonces Jesús quería darnos una lección, también a sus discípulos una lección. Por eso estaba solo ahí con esa mujer. Sabía que esa mujer va a venir ahí. Recuerda que Jesús, antes de salir a evangelizar, siempre oraba, preguntando al Padre, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hablar? ¿Dónde debo ir? Entonces Jesús ya tenía dirección y sabía que va a encontrar con esa mujer. Para hoy, esa lección, esa parte, puede servir para nosotros hoy como una lección. Ahora, en el mundo, sabemos que el papado habla de algo que se llama ¿qué? Bien común. ¿Qué significa el bien común? El bien común es más bien dejar mis pensamientos, dejar lo que yo creo para unir en un bien común. O sea, algo que, ¿cómo se dice? Puede ayudar a todo. Pero eso también incluye dejar la verdad que creemos para unir simplemente en el base de, entre comillas, amor. ¿Right? Pero ¿hay amor fuera de Dios? No. ¿Hay amor fuera de la palabra? No. O sea, solamente uno de los ingredientes del fruto del Espíritu es amor, el primero. Galatas 5, ¿no es verdad? Versículo 22 en adelante, amor es el primero. Entonces, ellos quieren unir, dejando de lado la verdad de la Biblia para unir en un bien común para salvar ese planeta. Pero ya sabemos, según Daniel capítulo 2, según Apocalipsis 1:7, que ya Jesús va a venir y solamente su venida va a liberarnos completamente de todas esas tragedias, malos, crímenes y todo, porque Él nos va a liberar de la presencia mismo de pecado, va a derrotar a Satanás y todos sus huestes y toda la bestia, profeta falso y todo va a ser eliminado y nosotros podemos ver o vivir en un mundo donde no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, no hay muerte, no hay nada parecido. O sea, lo que ellos tratan de venir con un bien común o salvar al planeta, sabemos que 2 Pedro capítulo 3 dice que ese mundo, lo que está reservado ¿por qué? Fuego. El mundo antediluviano por agua, pero en aquel tiempo es por fuego. Entonces,
salvar el planeta, hay que cuidarlo, lógicamente, pero salvarlo ¿para qué? Si está reservado por fuego. Es nuestra vida que debe ser acuerdo con Dios. ¿No es verdad? Ok. Dice, y hemos escuchado muchas veces una de las enseñanzas de la Iglesia Católica que Martín Lutero también trata de derrumbar con una de las tesis, era que la salvación es solamente por ¿quién? Cristo. Ok, pero la Iglesia Católica, sí, enseñaba que la salvación es por la Iglesia. Por la iglesia, no por Cristo. No por Cristo, ¿ok? Entonces, la pregunta hoy es, ¿hemos adoptado la misma enseñanza aunque la Biblia no lo enseña? Si podemos pensar un poquito, nosotros hemos adoptado esa enseñanza. O pregunta, ¿los judíos tenían esa enseñanza? Que solo debe pertenecer al pueblo para ser salvo. Sí. Los judíos sí. Correcto. Ahora, lo que pasó en aquel tiempo está repitiendo en nuestro tiempo. Entonces, por eso la pregunta, si nosotros como pueblo de Dios también ha adoptado el mismo pensamiento que los judíos. Yo creo que sí. Es que depende, porque lo maquillan, lo ponen tras algo, necesidad para manipularnos, pero pues ahí está lo que el hermano nos está diciendo y lo que nosotros estudiamos. Sí. Debemos creer, es en la palabra de Dios, e escudriñar la palabra para saber si nos están mintiendo o no, porque pues igual Dios nos dio el libre albedrío. Correcto, para eso sí. mismo. Sí, sí, correcto. Pero en un manera u otro, la palabra Señor también, si recordamos, dice en Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde hay santificación? En la palabra. ¿Hay salvación en algo otro? No. ¿Santificación en algo otro? No. Es en la palabra y la palabra solamente. Ok. Ahora, ¿por qué yo hice esa pregunta? Si nosotros también, de una manera u otra, sin quizás tener en cuenta, hemos adoptado esa misma creencia que los judíos en aquel tiempo, y también luego, más después, de los católicos también, que ellos creían salvo a través de la iglesia. Por eso Jesús habló con la mujer samaritana diciendo que adoración verdadera no es en ese monte, también en Jerusalén, sino en Jesús. ¿Ya estamos entendiendo? Ok, dame ponerlo en otra forma. Imagínate hoy, tú estás en un lugar, por ejemplo, en un monte por ahí, dame poner, sí, yo estaba en un avión y el avión bajó ahí, ¿cómo se dice? Combustible se terminó y ahora tú estás en un monte ahí, tú no sabes dónde está. Sí, tú no sabes si está en China o en Colombia, tú no sabes, pero tú estás ahí con 5 personas. Ahora, donde tú estás ahí, empieza a orar, empieza a adorar. ¿Dios escucha esa oración? Sí. ¿Acepta esa adoración? Sí. Basta que hacemos en espíritu y en verdad. Ahora, entonces, no es que tú debes estar bajo ese techo para que tu adoración o oración sea aceptable para Cristo. ¿Ve? ¿Dónde estoy yendo? Amén. Ok. No lo interrumpa, hermano, exactamente, porque por eso Jesucristo nos enseñó, y Él no oraba solo en una parte, Él oraba o en el monte, Sí. o en la plaza,
o donde fuera él oraba para enseñarnos eso mismo. Sí. O sea, yo creo que Jesús, una de sus grandes cualidades fue que nos enseñó que para nosotros hablar con Dios y ser escuchados no necesitamos ningún lado, sino tener la certeza de que Jehová nos va a escuchar y hablarle con el corazón. Correcto, muy bien. Y eso es muy importante. ¿Tú sabes por qué? Porque eso quita también la idea de que estoy como un diablo en la semana, en la iglesia como santo. Pero si yo puedo entender que Dios está conmigo o Dios me ve en la semana, en mi casa, donde quizás no hay nadie, yo estoy solo ahí, pero Dios me ve. Dios toma nota de cada acción. ¿Ah? Entonces yo tengo que vivir como santo también en la semana o también en mi casa, donde no hay nadie, donde no hay hermanos de la iglesia. Es ahí también que Dios quiere recibir mi adoración. ¿Es verdad? Ok, vamos a ver lo que dice hermano White. Él dice, él deseaba elevar los pensamientos de sus oyentes por encima de cuanto se refiere a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. ¿Ok? Porque, recuerdo otra vez, los samaritanos tienen digamos, un otro verdad. Es verdad que los judíos, ellos no tienen la misma creencia. Los samaritanos también desviaron de la verdad, ¿okay? No aceptaron a los judíos como pueblo de Dios. Ellos también mantenían, ¿cómo se dice? Las leyes de Moisés, pero solamente hasta ahí, ¿okay? Creían sí que el Mesías va a venir un día en el futuro, ¿okay? Pero ellos estaban en idolatría, aquí es la palabra. Pero Jesús sobrepasaba toda esa cosa, ¿no es verdad? No condenó a aquella mujer, pero más bien lo introduce a él como verdad. ¿Ok? Jesús no ha dicho a esa mujer, no, tú tienes que ir a Jerusalén primero, y antes que está en Jerusalén, antes que entra a la iglesia de casa de mi padre, entonces va a ser aceptado. No, es ahí mismo. Si tú aceptas a mí, ahí empieza todo. Aceptando Jesús en tu corazón. Agua de vida. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahora viene, dijo él, ahora es cuando los verdaderos, o sea, ¿hay adoradores falsos? Porque dice, ahora viene que los verdaderos. O sea, en Jerusalén, ¿hay adoradores falsos? Todo el mundo. Todo el mundo. O sea, ¿hay verdaderos en Jerusalén? Hay falsos. Pero la mujer samaritana, Dios vio que aunque está en un camino que no es recto, pero su corazón sí era listo para recibir la verdad. Vamos a verlo ahorita. Y dice, por también el Padre tales adoradores buscan que le adoren, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nota, esa mujer como los judíos tenía pensamientos erróneos. ¿Cómo qué? Dice, ahí, ¿ok? Adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Ese es el samaritano, ¿ok? Yo no voy a leer todo, porque yo tengo que tocar algunos puntos antes de cerrar, ¿ok? Pero mira lo que dice aquí, en el parte amarillo aquí, dice, ahora se esforzó en destruir, ¿quién? Jesús esforzó a destruir el prejuicio de esos samaritanos contra los judíos. ¿Ah? Al par que se refiere al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida
por la idolatría. Esa es verdad. Pero Jesús tenía que acercar, porque los judíos hablaban con los samaritanos. No. Y la pregunta es, ¿cómo los samaritanos pueden ser salvos? ¿Cómo ellos pueden recibir la verdad si ellos no hablaban con ellos? La verdad no va a llegar. Entonces Jesús tenía que derrumbar esas paredes, derrumbar todo prejuicio para así poder llegar a sus corazones. Tú sabes que Jesús, mis hermanos, ama a todo el mundo. Todo, los judíos, griegos, pentecostales, católicos. Dios ama todo el mundo y quiere salvar a todo. Pero hoy uno de los prejuicios, una de las barreras que hay es que religión. Las religiones. Sí, barreras. Ahora, déjame decirle, antes del tiempo, sí. Jesús dijo bien clarito, sí, que la verdad viene de quién. De Dios, sí, pero a través del pueblo, de su pueblo, que eres los judíos. Ok. Pero no es de estar en esa sinagoga, uno va a ser salvo. Recuerdo, el pueblo de Dios era solamente un medio que Dios utiliza para transmitir su verdad, nada más. Pero esa línea fue bloqueada por prejuicio. ¿No es verdad? Ellos quedaron ahí, Jerusalén, Jerusalén, ese es el lugar y punto. Pero Jesús pasó esa línea, esa raya, para ver más, para mostrar que la verdad debe continuar, debe seguir. Ustedes son solamente un medio, no el fin. Ahora, aplicación para nuestro tiempo. La iglesia adventista, Dios le ha confiado con la verdad para ese tiempo. Ha confiado en nosotros con entendimiento sobre las profecías, fin del tiempo, aplicaciones y todo eso. Hay gente que está muy versado en predicar las profecías y todo eso está bien. Pero nosotros también, como los judíos, son solamente un instrumento, un medio que Dios utiliza para alcanzar el mundo, no el fin en sí. Ahora, lo que yo quiero decir con eso es también que Jesús ha dicho a esa mujer, muchas veces pensamos que si la gente, porque muchas veces yo he escuchado gente decir, y más en la semana, yo estaba escuchando a alguien diciendo que si no pertenece, por eso el título dice, ¿hijos de Dios o hijos de qué? De la organización. Hay gente que piensa que si tú no estás bajo la organización, está perdido. ¿Es verdad? No, es mentira. Pero sí, hay gente que lo enseña. Ok. Pero, según la palabra de Dios, podemos ver que no es de estar bajo la organización o de estar dentro de la religión verdadero que uno va a ser salvo. Uno va a ser salvo por estar ¿en quién? En Jesús. Él es nuestro único esperanza, nuestro único salvador. Fuera de Él no hay salvación. Por eso yo utilizo ese ejemplo del avión. Cuando uno cae en un monte y no sabe dónde es. Entonces cuando tú vas a adorar ahí en ese monte, no hay organización, no hay iglesia, no hay pastor, no hay nadie. Hay solamente tú o ese grupo adorando en espíritu y verdad. Y ese grupo, Dios está con ellos ahí, porque la palabra de Dios enseña, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Dios nos dice, si tú no estás bajo de una organización, entonces yo no voy a estar contigo. ¿No es verdad? No. Eso no concuerdo, ¿no es verdad? Por eso, mira, muchas veces cuando
o déjame decir, esos tipos de mensajes, no todo el mundo agrada esos mensajes. Hay una razón por qué, pero yo no voy a decirlo hoy. ¿Por qué? Imagínate solamente por qué. Ok, vamos a seguir. Entonces recuerda, muchas veces nuestro sed no puede ser saciado. ¿Por qué? Porque debido a que hay muchos obstáculos en nuestras vidas y también iglesias, religiones que ponen que la vida espiritual es esa agua, ¿de verdad? Que da vida que Jesús nos ofrece, no puede entrar y por consecuencia no puede quitar nuestra sed. ¿No es verdad? Hay muchas personas que vienen a la iglesia que vienen con años y años con sed. No puedes estar saciado. Y ellos preguntan, ¿por qué yo estoy cansado y cargado todavía? Jesús no está haciendo nada para mí. No. Jesús quiere hacer algo para nosotros. Pero Jesús quiere que nosotros recibimos esa agua. Y esa misma agua que recibió esa mujer samaritana. Y recuerda que el pueblo mismo de Dios no participó en esa agua, sino una mujer que ellos consideran pagana, extranjera. Y ella sí fue uno que está abierto para recibir esa agua. Muy importante. Ok, ahora imagínate hoy que Jesús viene hoy en persona aquí, vestido como dice, un adicto por ahí. Muchas veces, ¿cómo lo tratamos? Un adicto. Cuando vemos en la calle, pasamos por alto. Cuando él dice, hey, ayúdeme, pasamos, seguimos nuestro rumbo. ¿No es verdad? Entonces, para nosotros, esa persona, perdido, no hay esperanza. Pero imagínate que era Jesús, que era un ángel. Por eso Jesús dice en Mateo, capítulo 25, yo tenía hambre y no me daba a comer. Yo estaba en prisión y no me vine a visitar. Estaba malo y no me vine a cuidar. Entonces, por eso, Jesús quiere quitar esos prejuicios de nuestra mente. Ok, ¿qué dice? Jesús no podía hablar fácilmente. Escucha bien. Jesús no podía hablar fácilmente ¿con quién? ¿Con la mujer samaritana? ¿Qué dice ahí? Déjame ver. Aquí está. Jesús no podía hablar fácilmente con los judíos, con su pueblo. Qué triste. Por motivo de sus, ¿qué? Pensamientos erróneos. Aplicación. ¿Jesús a veces puede hablar con su pueblo hoy? No. ¿Por qué? Porque tenemos, aunque sea tenemos la verdad, la Biblia y el espíritu de profecía, muchas veces hay pensamientos que erróneos, que ya por años está en nuestra mente y lógicamente en 1 o 2 tiros eso no va a salir de nuestro sistema. A veces tiene que tomar años para sacar esa mentira y poner ese pensamiento correcto en nuestras mentes. Ok, entonces sigue diciendo, el claro acerto hecho por Jesús a esa mujer no podía haberse dirigido a los judíos que consideraban que justos. Ok, esa mujer, ¿cómo se consideró a sí misma? Pecadora. Entonces, por considerar a sí mismo en necesidad, entonces Jesús puede ofrecerle su agua. Muchas veces, como la Odisea, ¿no es verdad? Apocalipsis 3. Decimos que somos ricos, bien, buen parado y todo, no estamos en necesidad de nada, pero solamente que Jesús dice, somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y Jesús ofrece, en ese caso, Apocalipsis 3, oro probado por fuego, un vestido para tapar nuestra desnudez y también un ungüento de boho para que nosotros podamos
ver. Por eso dice a los fariseos, ustedes son ciegos, guiadores de ciegos. Y si un ciego guía a un otro ciego, ¿qué pasa con los dos? Ambos caen. Es verdad, Juan capítulo 8. Por eso Jesús dice que ellos son ciegos. Por eso necesitaba ¿qué? Un fuente de bobo. Y en primera parte necesitaba esa agua. Qué triste hoy. Si alguien viene de afuera, recibe esa agua y yo mismo en la iglesia de Dios, en la verdad, con la Biblia, con el espíritu de profecía, y Jesús no puede hablar conmigo. Por eso digo, hay sorpresas. Y por eso digo, en tendencia, déjame decirle por qué Dios habla eso. Ok, Jesús fue a la mujer samaritana, ¿es verdad? Ellos no hablan con los samaritanos por medio de diferencias, ¿ok? Prejuicios, barreras. Entonces, esa barrera estorba que el evangelio sigue caminando, ¿es verdad? Al mundo entero. Porque el mandato de Jesús es: vaya y predica el evangelio a todo el mundo y bautízalos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y enséñales todo lo que había encomendado. Y mira, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. ¿No es verdad? Mateo capítulo 28. Ahora, ese mandato no puede cumplir mientras que los judíos tienen proviso. Pero Jesús sí lo cumplió para mostrar a ellos que para Él toda persona son igual, son importantes. Necesita saber de la verdad. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo eso? Si por ejemplo, Dios muestre, por ejemplo, a esa hermana que tiene, por ejemplo, déjame decir, no hay iglesia en Groningen, ¿es verdad? Ok, un ejemplo, Dios muestra a esa hermana que hay que empezar en Groningen con un grupito por ahí, porque Groningen necesita la palabra de Dios. Entonces esa hermana, fiel a Dios, obedece a Dios y sale por Groningen. Solicita casa ahí en internet y salió una casa por ahí. Ella se mudó y ahora está viviendo en Groningen y empezó ahí un movimiento, un grupo pequeño en su casa, invitando a la gente para venir a escucharle el evangelio eterno. Pero después, ¿qué pasa? Sale a veces hermanos que dicen, esa hermana está en apostasía. ¿Por qué? Porque ella tiene un grupo fuera de la iglesia. O su grupo no está bajo la organización. Entonces nos dice que hermana, tú no puedes ir sin nuestro permiso. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estorbar el evangelio de esparcirse por Groningen. Por simplemente el hecho de que tenemos que tener control sobre el asunto. Por eso hermano ahí dice, nadie debe decirte dónde ir y dónde vas, con quién tengo que hablar y con quién no. Todos nosotros somos libres para predicar el evangelio de Dios. Y eso fue demostrado en Juan capítulo 4. O sea, derribar los prejuicios y deja que el evangelio se avance. Ahora, hasta aquí, hemos visto lo que estoy diciendo, que eso está sucediendo en medio de nosotros. Hoy estoy engañando a ustedes. ¿No es verdad? Es verdad, ¿no? Es verdad. Una vez yo recuerdo, yo estaba líder de evangelismo allá en Curaçao y una vez yo tenía una campaña, porque yo tengo mi ministerio también propio que yo tengo en el lado de la iglesia que se llama Inati Esperanza, ATS. Algunos de vosotros quizás lo ha visto por ahí en YouTube, Inati Esperanza. Y
yo con un hermano de iglesia salimos y hacemos evangelismo. Entonces, en la semana hacemos evangelismo en los barrios, ¿okay? Predicando, teniendo campaña y todo eso. Y un hermano me dice una vez, pero tú debes estar en el sábado en la iglesia. Pero normalmente yo estoy todos los sábados. Pero a veces, si hay algo, yo tengo que estar en la calle. ¿No es verdad? Ok. Y yo le digo a él, ¿qué es más importante? Sentar aquí junto con todos ustedes son completos. Pero hay gente allá afuera que necesita la palabra. ¿Qué yo debo hacer? ¿Sentar en el banque? Y hay gente que muere allá afuera. Entonces yo tengo que hacer evangelismo. Y cuando yo termino, yo vengo a adorar junto con ustedes. Entonces el pensamiento de que todo debe ser así, esa tradición, Dios quiere quitarlo y hacernos libres para evangelizar. Lógicamente, no estoy diciendo, no me malentiende, que estoy diciendo que no debemos congregar. No es eso lo que estoy diciendo. ¿Es verdad? Pero lo que estoy diciendo es, tenemos que derrumbar todas esas cosas en nuestra mente para así que el evangelio avance. Eso es mi punto. Ok, vamos a seguir. Entonces Cristo, dice aquí, era mucho más reservado cuando hablaba con quién. Con ellos, los judíos. A ellos le fue revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos. Imagínate. Y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar ese secreto. Jesús vio que ella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. Ok, ahora, escúcheme bien, que Jesús mismo estaba cauteloso de predicar ese tema que yo estoy predicando hoy. Porque él sabe que los judíos lo van a matar antes del tiempo. Él sabía. Por eso, mira lo que dice aquí. Él dice, y que los discípulos se ordenó más tarde. ¿Qué? Que guardar en secreto. ¿Tú recuerdas cuando Pedro fue a la casa de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El nombre se me fue. Hechos capítulo 10. Cornelio. Fue a la casa de Cornelio y también, ¿qué pasó ahí? El Espíritu Santo bajó como señal que Dios también puede, ¿cómo dice? Bendecir y estar junto con los gentiles. Pero después, ¿qué pasó? La gente empieza a decir a Pedro, pero ¿por qué tú estás junto con ellos? Ellos no deberían. Entonces Pedro dice, yo no puedo estorbar esa cosa porque ellos también recibió el Espíritu Santo igual que nosotros. Entonces Pedro entendió la visión de aquella, ¿cómo dice? Almohada, lacan, sábana, que bajó con todos los animales inmundos. Entonces Pedro entendió que no había de hacer distinción de personas. Mire, entonces yo puedo coger parte tras parte para que ustedes puedan ver cómo eso era grabado hasta la profundidad de sus mentes. Y ellos no podían compartir el evangelio. Por eso, uno puede entender hoy mismo, es por eso que tenemos toda la verdad, pero no estamos avanzando como debe ser. Porque tenemos mucha cosa aquí que Dios tiene que sacar de aquí, poner su verdad aquí. O sea, la verdad está aquí. Pero la verdad no debe quedar aquí, sino debe entrar aquí. Y para que entrar aquí, Jesús tiene que sacar la mentira y entrar esa sola verdad. Y esa verdad no puede darte porque está bajo de la conferencia. Esa verdad puede recibir porque tú comes de la palabra de Dios. ¿Ok?
Porque mira, una cosa peligrosa que hay, una enseñanza que yo escuché también, que dice que nosotros sabemos que va a haber un zarandeo, que prácticamente ya empezó, ¿no es verdad? Entonces el zarandeo, hay gente que piensa que el sacudimiento, uno cuando está sacudido, sacado fuera de la iglesia, entonces esa persona, como se dice, está perdido. Pero no es el sacudimiento fuera de la iglesia. Uno debe ver que no va a ser sacudido o zarandeado fuera de la verdad. Ahí tenemos que estar firmes. Para no podemos sacudir. Por eso dice en 2 Tesalonicenses 2, mira lo que dice Pablo aquí. Hermano, recuerda ver el tiempo. Cuando llegue el tiempo, avísame. Casi, ¿no? Ok. Por eso yo digo, ese tema, yo sé que yo no voy a... Ok. Lo que yo hablo contigo. Sí, seguro. Ok, mira lo que dice aquí. Déjame ver primero. Ok, mira lo que dice. 2 Tesalonicenses 2. Mira lo que dice. Vamos a coger 1 a 3. Dice, con respecto a la venida de nuestro Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra moda de qué. ¿Tenemos? No dejamos mover fácilmente de la iglesia, de la organización. ¿De qué? Léelo. Ok, sí, pero lee el versículo para ver. Es verdad que es de Dios, pero ¿qué dice el versículo aquí? Porque viene el zarandeo, ¿no es verdad? El sacudimiento. Pero ¿de qué no debemos de ser sacudidos? De la palabra, ¿ok? Mira lo que dice. Que no dejéis mover fácilmente de vuestra moda de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira lo que dice. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene primero? La caída, la apostasía. O sea, la apostasía significa la caída, ¿cómo dice? Sí, la caída de la verdad. Cair fue fe. Caer de la fe o caer fue de verdad. Ok. Entonces, eso es apostasía. ¿No es verdad? Si yo conozco la verdad, por ejemplo, yo estoy casado y después que si yo voy con otra mujer, entonces yo estoy fornicando, cometiendo adulterio, ¿ok? Pero significa también que yo cayó. ¿No es verdad? Y por eso mismo, cuando uno está en esa condición, no puede tener oficio en la iglesia, tiene que reconciliar primero con Dios y dar a ese hermano un tiempo para arreglar su relación con Dios y todo eso, y luego, después de tiempo, ¿no es verdad? Puede establecerse. Por eso esa es apostasía, un ejemplo, Pero yo voy rápido para terminar, coger una parte que yo no quiero ir sin leer. Ok, déjame ver, ok. Y un momento. Ok, yo no puse eso. Un ratico, mis hermanos, porque yo tengo que... a ver. Ok, la samaritana.
Ok, déjame ponerlo así. Ok, bueno, vamos a leer esa parte. Aquí, dame ver si yo... Ok, y dice, muy importante, escúchelo bien. Aquí se declara la misma verdad. Estoy en el mismo libro de Deseado de toda la gente, mismo capítulo. Dice, aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo, a menos que el hombre naciere ¿de qué? De lo alto, no de abajo, de lo alto. Ahora mira, déjame ponerlo así. Cuando alguien bautiza, muchas veces, ¿qué decimos a la persona? Que ahora tu nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Es verdad? Ahora entiende bien. La gente, esa persona, hermano, bautizó y nosotros le decimos que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Tú recuerdas lo que Jesús ha dicho a los discípulos cuando ellos sacaban demonios y todo eso? ¿Qué Jesús dice? Ellos vienen regocijando. Jesús, hicimos milagro y todo eso. ¿Qué Jesús dice? Espérate un ratico. No regocijarse. Sí, en ese. Tú tienes que regocijar que tu nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida. O sea, nosotros no podemos ver en corazón de nadie si se arrepintió ni sí ni no. Pero aquel que escribe el nombre en el libro de la vida no es nosotros, no es el pastor. Mire, el hecho que el nombre está escrito cuando uno bautice, está escrito en el libro de la iglesia. Pero por fe, si esa persona arrepintió, su nombre está escrito en el libro de los cielos. Entonces yo no puedo declarar eso. Y muchas veces damos a la gente una esperanza. Es bien tener esperanza, pero esa esperanza yo no puedo decirlo. Porque mira lo que dice. Por eso dice, a menos que el hombre naciera de lo alto. Ok, hemos visto que nació de nuevo en una piscina o lo que sea, pero nació en el alto. Eso es importante. Dice, no puede ver el reino de Dios. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando, escúcheme bien, los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. ¿Hemos visto? Entonces, viniendo hoy aquí o en cualquier otra iglesia el sábado, eso no es señal de comunión con Dios. Porque tú sabes que el enemigo también tiene su gente aquí, que no está en comunión con Dios. La cizaña está aquí, ¿no es verdad? Trigo y cizaña. O sea, cizaña no está en comunión con Dios, pero está en la iglesia, sí. Su nombre está en el libro de la iglesia, sí. Quizás yo pueda ser un cizaña, el pastor, el diácono, lo que sea. Puede ser, nosotros no sabemos. Ok, dice, a fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Ahora yo voy a saltar eso para coger un parte más. Ok, mira eso. Ahora bien, dijo el profeta, el hacha está puesto ¿a qué? A la raíz de los árboles. Ok. Por tanto, todo árbol que no da bien fruto será ¿qué? Cortado y arrojado al fuego. Ahora bien, escucha. No por su nombre. ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Somos qué? ¿Qué somos? Adventistas de séptimo día. O sea, no por el nombre adventista de séptimo día. ¿Sino por qué? Sino por el fruto se determina el valor de un árbol. Ahora voy a ir más abajo y dice, la profesión no vale nada si su vida y carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. ¿Y qué dice por terminar?
no eran su pueblo. Somos el pueblo de Dios, adventistas del séptimo día, somos bajo la que y toda la cosa, pero Dios dice, no eres mi pueblo. ¿Listo? Entonces, ¿qué Dios quiere hoy? Yo voy a terminar aquí. Entonces, ya tú sabes, como una novela que termina en un parte bien, y entonces tú vas a buscar cuando sale el otro episodio. Ok, cuando yo vengo otra vez con poder de Dios, episodio número 2. Ok, entonces continuará. Ok, entonces la pregunta hoy es, yo tengo el nombre, como dice en Apocalipsis 3, en la iglesia de Sardis, tiene el nombre de estar vivo, pero realmente es que muerto. Entonces hoy tenemos el nombre del pueblo de Dios, adventista del séptimo día. Es bien y todo. Es Dios su pueblo. No podemos negar, según profecía. Pero ese nombre o esa afiliación a esta iglesia me salvará. Esa es la cosa. Estar bajo la organización, o fuera, o en el medio, el lado y todo eso, ¿me salva? Entonces la cuestión no es de estar bajo o no bajo. La cuestión está bajo del control del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que tener hoy. ¿Ok? Entonces hoy, pregunta, hijo, ¿de quién eres tú? Mire, hijo, ¿de quién eres tú? ¿De Dios o de la organización? ¿Quién es tu esposo hoy? Jesús. Por eso dice, porque el Señor es ¿qué? Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? Hay libertad. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, mucho más podemos decir hoy en esta mañana, en esta tarde, pero Señor, esa parte misma, era esa parte que debemos escuchar hoy. Señor, el resto es para otro día, pero hoy, Señor, tú quieres comprarnos libre. Tú has hecho comprarnos libre con tu sangre, pero muchas veces hemos permanecido esclavo de un sistema, esclavo de un pensamiento, esclavo por años. Y el Evangelio está estancado por falta de prejuicio y pensamientos que no son tuyos. Pero hoy tú quieres poner esa hacha a la raíz del palo, raíz del pensamiento que no es correcto. Y así nosotros podemos estar libres. Por eso tu palabra dice, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Líbranos hoy de esos pensamientos, prejuicios y también del pecado. Danos victoria tras victoria sobre el pecado. Gracias, Padre. Prepáranos para estar listos cuando tú vengas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Si tingin de ave, te mi quepa, Señor, ayúdame. Ma Señor, può transformarmi, che invita a vigilante, che invita a promenciano también. Ma Señor, nos porta una palabra de oración. Ave María. Tiro manco que oración ave. Tiempo está acabando. Tiro manda desear oración ave menta. Para nós vai em oração.
Vamos ir contigo. Quando vez vai contra o Jesus Cristo, suba sai amabo e bono assim caso. Cristo te estimabo e quer salvamo. Ta pensei, non linda su voz el mundo aqui botin su prueba nanduro. Kuta pone bu pensa na onda Senhor no ta por nada pena tal trenta bobida ta Senhor ta llama bubinaje tempo ta acabando e Cristo ta llama. Mundo tá muriendo sin esperanza. Quizás ahora